Seguimos con un nuevo estudio de la palabra del Señor, de terminar el libro de Hechos. Lo que sigue de Hechos sería el primer libro escrito por el apóstol Pablo, sería Primera de Tesalonicenses. El primer libro, acordemos que las cartas no están escritas correlativamente o en orden, ¿no? Pero la primera y bien fundada pues está por los escritores, por los estudiosos, los que están siguiendo el orden de los libros, de las cartas, sería Primera de Tesalonicenses. Así que vamos a estudiar Primera de Tesalonicenses, viendo la historia, viendo qué pasa, qué es lo que surge de Tesalonicenses, cómo surge, cómo avanza, y para entender por qué se le escribe a ella. Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Padre, te bendecimos, te damos gracias. Te honramos, Señor, por el momento que tú nos das. Hemos entrado a un nuevo estudio, a un nuevo libro, Señor, y pedimos que tú nos seas bendiciendo. Bendícenos a través de tu palabra. Cúbrenos en tu rica bendición, Señor. Tu bendición, Señor, en el lugar que estemos, pueda, Señor, cubrirnos en tu paz. Pueda, Señor, tu presencia llenar el lugar donde estamos, Padre Celestial, para poder leer de tu palabra, poder recibirla y para tener tu presencia tanto en nuestras vidas, también como en lugares físicos donde estamos. Pedimos tu bendición, tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos a Primera de Tesalonicenses. La plenitud tiene un buen apoyo. No lo voy a leer todo porque es mucho, es más que el primer capítulo, pero la idea es poder entenderlo. Origen de la iglesia de Tesalónica, dice. El Evangelio llegó a Europa por primera vez alrededor del año 49, ¿ya? 49 después de Cristo. Esto ocurrió cuando en un segundo viaje misionero, Pablo y quienes lo acompañaran zarparon de Troas, siendo la ciudad antigua, sitio de la antigua ciudad de Troya, la vía Egia de Samotricia y de Samotricia a Neápolis, la ciudad portuaria de Filipo. Me está molestando este, vamos a correrlo por acá. Ahí sí. Ahí sí. Entonces la ciudad portuaria de Filipo. En respuesta a la visión nocturna del hombre de Macedonia, según Hechos 16, esto todo corresponde al libro de Hechos 16, 17 y llegamos al 18. Aquí el apóstol conoció a Lidia, mujer comerciante. Expulsó un espíritu de adivinación de una joven esclava y fue golpeado en público y equivocadamente arrestado. Al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, las autoridades imperiales se disculparon cautelosamente, lo liberaron y lo instaron a abandonar la ciudad, lo cual hicieron. Viajando 150 kilómetros al sudeste, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Como era su costumbre, escribió Lucas en su informe, Pablo fue a la sinagoga, predicó durante varias semanas argumentando que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Aquí estableció Pablo la segunda mayor iglesia en el continente europeo. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio no solo había judíos, como Aristarco, ¿se acuerda? Habíamos estudiado, ahí aparece en Tesalónica Aristarco, sino también griegos devotos, es decir, gentiles que asistían a los servicios de las sinagogas, pero que no, pero que por no dejarse circuncidar nunca llegaron a convertirse completamente al judaísmo. Además, un número considerable de mujeres prominentes de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo. La fe de los creyentes cristianos de Tesalónica llegó a ser ampliamente conocida. Por lo menos 2 veces la iglesia de Filipos envió ayuda financiera a Pablo
mientras éste estaba en Tesalónica. Filipo, era la primera pasada que hacía Pablo por Filipo. Encontramos a Lidia, encontramos a Aristarco, encontramos el carcelero de Filipo, ¿ya? Pero Pablo ahora está en Tesalónica y hay ayuda económica para ellos. 2 veces le envían ayuda económica según Filipenses 4:16. Mientras el libro de los Hechos hace énfasis en los orígenes judíos de la iglesia de Tesalónica, la carta que Pablo le dirigió aclaran que muchos de ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Como la adoración de ídolos en tiempos del Nuevo Testamento era una práctica gentil, no judía, la variedad étnica era un rasgo de la iglesia de Tesalónica. Así que esa es más o menos la idea de lo que estaba pasando en Tesalónica. Si usted va al libro de Hechos, para que entienda en ese sentido, hablamos del 16, cuando ellos parten con Timoteo se une a Pablo y Silas. Después aparece Lidia en el versículo 11. Pablo y Silas en prisión, el 25, el 16, capítulo 16, versículo 25, carcelero Filipo es salvado. El versículo 35, Pablo se niega a partir en secreto. Y el 17, Cristo predicado en Tesalónica. ¿Qué dice la Biblia? Son unos cortitos versículos, pero dice, voy a leer el 1. Llegando a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo discutió con ellos, 3 fines de semana, declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número. Esto es de los que no se circuncidaron, ¿no es cierto? Pero querían ser judíos, pero no podían. Y mujeres nobles, no pocas. Es decir, se junta a ellos no solamente judíos, sino se habla de gentiles. ¿Ya? El trabajo que hace Pablo es muy, muy especial en Tesalónica y queda muy preocupado de que no se disipe, no sea como un humo, que en el aire, en el viento de lejos quizás se vea, pero después desaparece. El 5 dice, entonces algunos judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón había recibido, y todo esto contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron. Esto es lo que pasa en Tesalónica. ¿Ya? Pablo, a ver, le explico. Viaje. Pablo de Tesalónica se va a Berea, como encontró oposición, pero los de Berea son más abiertos en el sentido de mente, de poder, de hablar con Pablo, pero comparar las escrituras. Ellos eran muy estudiosos y tienen un mejor recibimiento en Berea Pablo, pero los pueblos de Tesalónica siguen a Pablo. Estoy siguiendo el mapa. De Berea, como hay otra persecución contra Pablo, se va a Atenas. ¿Ya? Se va a Atenas, pasa por Atenas y después ahí vemos el púlpito al Dios no conocido. Y después se va a Corinto. Y en Corinto está, si no me equivoco, está un buen tiempo, más de un año.
aquí, durante un año y medio. Durante un año y medio se queda en Corinto, ¿ya? Pero de Corinto, cuando llega Timoteo y Silas, lo envía de nuevo a Tesalónica. Le envía una carta, o va a ver los hermanos, y le envía una carta. Y esta es la carta que envía a Pablo. Oh, manso lío. Espero que lo entienda. Es importante ver el mapa, pero es importante entender que Tesalónica está metido en la historia del libro de Hechos. ¿Ya? Está metido en el libro de Hechos. Vamos a leer entonces Primera de Tesalonicenses. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Vio un buen resultado ahí, Pablo. No quiere perder esa oportunidad que se constituya y se pueda armar algo. Vamos a hablar el primer versículo como ayuda. Dice: Pablo comparte la autoría de Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Con quién? Pablo, Silvano y Timoteo. Ya Timoteo, un joven judío, suplente de Pablo, también participó en la redacción de ¿qué? De Segunda de Corintios, de Filipenses, de Colosenses y Filemón. Entonces, en eso participó en la redacción Timoteo, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, Filemón y Filimón. Silvano. ¿Quién es Silvano? Llamado Silas. Silvano, llamado Silas, en el libro de los Hechos, era un líder de la iglesia de Jerusalén y profeta. Más tarde, Silvano participó en la redacción de ¿qué? De Primera de Pedro. ¿Ya? Era por tanto un asociado de ambos, de Pedro y también de Pablo. Silvano entonces es Silas. ¿Ya? Ahí estamos quedando más o menos claro. Bien. Y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. A ver, él pasa, para explicarle esto, él pasa de Tesalónica a Berea, pasa a Atenas y pasa a Corinto. ¿Ya? Se marca que Timoteo va a ver o recibe informe de cómo está Tesalónica y él envía una carta. Pero el envío de esta carta es procedentemente no de meses, sino de un año. A un año que ha pasado y que ha habido un crecimiento, pero también Tesalónica, los hermanos han tenido pérdida de personas. Se han muerto algunos hermanos y Pablo manda esta carta para apoyarles, ¿ya? Hay una historia, hay persecución también en Tesalónica. Hay hermanos que han muerto, quizás por causa aún de esta persecución o por muertes trágicas o naturales. Pero él manda una carta, es como esta carta de consolación, de esperanza que le envía a ellos, que se mantengan firmes. Entonces, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha separación aquí, ¿ya? Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe. Del trabajo, ¿ya?
del trabajo, de vuestro amor. Si nosotros empezamos a separar obra de vuestra fe, obra de vuestra fe, si separamos también del trabajo, obra y trabajo, de vuestro amor, mire, fe, amor, y de vuestra constancia en que en la esperanza. Fe, amor, esperanza. ¿Ya? Obra es la fe, trabajo es en el amor y constancia en la esperanza. Oiga, tenemos tremendo tema de predicación, es como para pescarse en el puro versículo ese. Y si lo separamos, obra, fe, trabajo, amor y constancia en la esperanza. Bueno. Ya, ahí me va a quedar nomás porque si no, me voy a entusiasmar. ¿Qué me marca en esto? Fe, amor, esperanza, la ayuda. Aparecen también en el capítulo 5, versículo 8, unidos en la misma secuencia. Estas palabras se hallan también en otros lugares de los escritos de Pablo. Romanos 5, Colosenses 13, Gálatas 5, Corintios 13, Gálatas 5 del 5 al 6, Colosenses del 1, 4, 5 y Hebreos capítulo 10 del 22 en adelante. Este trío de términos fue el resumen favorito de las enseñanzas cristianas en la iglesia primitiva. Fe, amor y esperanza. Entonces, no nos vamos a tocar solamente en esta primera carta, vamos a encontrarla que en las siguientes cartas va a aparecer repetitivo. Fe, amor, esperanza. ¿Ya? Bien. Sigamos, si no me voy a entusiasmar. Tengo una ayuda acá. Me dice Primera de Corintios 1, 3, el 1. Dice, la plenitud me da atrás, dice, al terminar los Tesalonicenses, dice, orientación para crecer en piedad. ¿Verdad que Primera de Tesalonicenses enseña? Orientaciones para crecer en piedad. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Buscan honrar y reflejar a Dios en todo lo que piensan, dicen o hacen. La piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabaja eficientemente. La piedad es modesta. Está ocupada en hacer el bien a los demás y trabaja eficientemente. La piedad tiene buena reputación entre los no creyentes. Conoce los mandamientos de la Escritura y los cumple. Piedad. Y acción a que Primera de Tesalonicenses invita, comprende que una vida cristiana exitosa incluye lo siguiente. 1. La obra que fluye de la fe. Una vida cristiana exitosa incluye lo siguiente. La obra que fluye de la fe. 2. El trabajo que fluye del amor. Y 3. La paciente perseverancia que nace de la esperanza viva. Asegúrate que tu vida se caracterice por ello. Fe, amor y esperanza. No es solamente fe nomás. Fe, amor y esperanza. Buena la ayuda, ¿eh? ¿Le gustó? Sí. Bonita, me encanta a mí esta Biblia Plenitud porque tiene buenos aportes. 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No solamente de palabra, no solamente que usted lea un librito, no, poder. ¡Wow! Poder, no de palabras solamente. No, aquí hay un cambio y ellos creen, a ver hermano, esto es una situación de la relación de nosotros como cristianos. Que este evangelio no es pura palabra y listo, una doctrina, no. Y hay líderes que hoy día no está manifestado este poder no está manifestado. Y al final es hablar de Dios, hablamos de Dios, pero como que estuviera muy lejos. Y no le conocemos, no conocemos ese poder. No vemos ese poder en el pasado, pero no en el presente. Y en el presente Dios sigue teniendo poder. ¿Y qué cambio? ¿Qué cambio? Y ya no podemos decir, y Pablo se ve en este sentido. No es nuestra palabra, ¿no? Es el poder de Dios manifestados. Y ellos creen a este poder. Y eso es un respaldo para los hijos del Señor, que Dios respalda sus vidas, Dios respalda su ministerio, Dios respalda sus predicaciones, su palabra fluida a través de ellos. Es increíble. Es increíble. Entonces podemos ver que ellos no llegó a vosotros solamente en palabra, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Es decir, no estaba pasándola bien. ¿Y había persecución? Sí, también había persecución. ¿Tenían problemas? También. ¿Tenían tribulaciones? También. Pero aún así, ellos recibieron, aún en medio de la tribulación, recibieron la palabra del Señor. Recibiendo la palabra en medio de tribulaciones. ¿Con qué? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. Su testimonio, el testimonio de ellos se ha extendido. Y muchos han creído. Qué importante ese testimonio de fe. ¿Qué habrán pasado? En el momento de tribulación hay milagro del Señor. Hay milagro de Dios. Y eso no quedó guardado, sino que ha sido esparcido, ha sido conocido, ha sido divulgado. Se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Por ello mismo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Por ello mismo cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Uno, como lo recibieron, quizás no lo recibieron, no sé, el recibimiento no fue malo. Acordemos que también estaban en la casa de Jasón. Creo que tuvieron un buen recibimiento, una buena acogida, un buen lugar quizá donde quedarse. Pero ellos también, a ver, el convertimiento, ya yo creo, pero no siguen. Los tesalonicenses no siguen con su idolatría. Mucho y como os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se apartaron de la idolatría. Y era fuerte la idolatría. Acordémonos de los dioses de la mitología griega. Era grande y tenían dioses para toda la historia. Y de cada historia de un dios, habían como 6 historias o fábulas que trataban de inventar para agrandar a su dios.
Entonces era increíble la idolatría. Y salir de esa historia y salir de esas ideas, pero ¿sabe? Que esto es lo que impacta. Esto es el mensaje del Señor. Esto es Dios. De tanto ellos conocer de esos ídolos, de esa idolatría, de tantos dioses que ellos conocían, ni uno de ellos le había impactado o había hecho un favor a sus vidas. Ni uno de ellos había hecho un milagro a su vida. Ni uno de ellos había llegado aquí al corazón para cambiar su vida. Quizás muchos de ellos llenan sus casas de idolatría y de dioses y diosas, de diferentes nombres. Este para la lluvia, este para el calor, este para la siembra, este no sé, para tantas cosas, para el mar, para el viento, para la primavera, para la cosecha. Tenían de todo, de todo. Y uno por ahí, sí, el Dios no conocido, por si acaso. A pesar de tener todo eso y tantos dioses y rituales que tenían que hacer y ofrenda, pero nunca habían recibido un favor, una palabra, una presencia, una caricia de esos dioses. Pero al recibir este mensaje, ellos comprenden y viven y conocen y han tenido un favor, una misericordia del Dios vivo y han sacado toda esa idolatría. Van años quizás sirviendo a la idolatría y nada ha pasado. Pero ha venido un mensaje, ha venido una palabra, han venido unos siervos del Señor y eso ha transformado su vida. Dios ha hecho milagros, no solamente de palabra, sino también de poder. ¡Wow! Y yo quizás decía, ¿qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que dar? No, esto es amor de Dios. ¡Wow! Es que qué hermoso, qué cambio, qué cambio. Entonces, ¿y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando niño yo estaba ahí, y se cantaba ese, líbrate de la ira que vendrá. ¿Ah? Y para ir a la calle, líbrate de la ira que vendrá. Cristo te dice que todo el que creyere y fuere bautizado, la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá. Qué hermoso. Parece que no hubiera mucho, pero cuando estudiamos la historia y nos metemos a este capítulo, o al comienzo, los saludos, vamos entendiendo por qué Pablo está muy apasionado y por qué está muy preocupado, que su fe no decaiga, que quedó admirado con estos hermanos. El cambio, quizás quedó también admirado qué es lo que Dios ha hecho con ellos. Es que a uno como pastor le pasa. Como líder le pasa, ¿sabe por qué? Vamos a ahogar y no sabemos qué es lo que va Dios a hacer. Y a veces vemos que Dios empieza a hacer cosas increíbles que nosotros ni nos imaginamos. Y ellos nos cuentan y nosotros quedamos admirados. Yo quizás, algunos ya no se admiran de tanto por tantas cosas que ven de lo que Dios hace. Pero yo quedo admirado y sorprendido, quedo contento. A mí se me alegra el corazón cuando uno entra a un hogar que está mal, está destruido, las cosas están mal, hay enfermedades, todo redunda mal. Cuando uno entra ahora y después va a visitarlo y empieza a ver el cambio, empieza a ver que la presencia de Dios está trabajando en ellos. Oh, y uno dice, oh, qué maravilloso, no es uno, es la misericordia del Señor. Qué bien. Oiga, yo pensé que iba a ser corto. Y hemos entrado entonces a este primer capítulo. Muchas bendiciones y sea de bendición estos estudios que estamos comenzando. Tesalonicense tiene 5 capítulos, ¿no? Así que va a ser no tan largo el estudio. Bendiciones, que el Señor le bendiga.